Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Parece que no han, están llegando otros estudiantes. Bueno, vamos a empezar ya con nuestra cuarta unidad que trata sobre los delitos tributarios. Ya una vez que hemos visto, digamos, todo lo que es la parte conceptual o la parte sustantiva, ¿verdad?, de nuestro Código Orgánico Tributario, y vimos también nuestro procedimiento contencioso tributario y los procedimientos administrativos, ¿sí? Digamos, hemos visto algunas de las particularidades de las que goza pues este derecho tributario, ¿verdad? Es decir, en el sentido de que el derecho tributario, como yo les explicaba, tiene varios componentes, como lo son pues precisamente sus principios, sus bases, todo lo que tiene que ver con lo económico, lo político-económico, ¿sí? Los aspectos, digamos, normativos en relación a los impuestos, a los tributos, a las clases de tributos, ¿verdad? Conocer las distintas administraciones tributarias, y luego también pudimos revisar todos aquellos escenarios, digámoslo así, por denominarlos de esa manera, que el Código Orgánico Tributario nos permite, pues, en el ejercicio de la vía administrativa, tener el acceso a poderle discutir o rebatir a la administración tributaria cuando no estamos de acuerdo con las actuaciones en relación con los contribuyentes basados en esa obligación tributaria. Entonces, pues de esa misma obligación tributaria, ¿sí? Hay, digamos, otro escenario que tenemos que revisar, que es precisamente la parte del IVA, ¿sí? Y bueno, y ya cuando revisamos lo que significa, o para el autor Juan Martín, significa o digamos, define qué es este delito tributario, ¿sí? Nos da pues algunos parámetros fundamentales para poder identificar cuándo estamos frente a este delito tributario. Entonces, dice, es la figura emblemática, ¿sí?, de los delitos contra la hacienda pública. Ustedes recordarán que en varias oportunidades hemos hablado que el derecho tributario pertenece al derecho de hacienda, al derecho financiero, ¿sí? Digamos, en un componente mucho más macro. Y claro, la hacienda pública no es otra cosa que el manejo del presupuesto del Estado, y parte del presupuesto del Estado, del financiamiento de este, están justamente los tributos. Entonces, por eso es que este autor hace referencia a este concepto llamado hacienda pública. Hacienda pública. Dice, y la que goza de una mayor tradición en el Código Penal, es decir, estarán establecidos en la línea o en la materia jurídica que le corresponde, que será, pues, obviamente, el derecho penal, ¿no? Y se trata de un delito de resultado, ¿sí?, que exige la producción de un daño o perjuicio patrimonial a la hacienda pública. Fíjense ustedes, ya me nombran, ¿no? Daño o perjuicio patrimonial, ¿sí? Y como lo veremos más adelante, entonces estaremos frente a un delito tributario que estará dentro de los delitos económicos, ¿sí?, o conocidos como delitos económicos, ¿no? En este caso. O también hay delitos, pues, contra lo que era el Estado o la administración pública, ¿no? Pero en este caso estamos hablando sobre el perjuicio o daño que se le hace a las arcas fiscales. Y bueno, decir más correctamente, un menoscabo en el papel constitucionalmente atribuido a la propia hacienda, ¿no? Es decir, al Estado, ¿no? El Estado, a través de la Constitución, es que
establece precisamente lo que es el presupuesto, lo que son las políticas económicas y todo lo que hemos venido viendo a través de estas 4 unidades que componen nuestros sílabos, ¿no? Entonces, hacia allá nos referimos. Muy bien, este ilícito tributario también nosotros tenemos que diferenciar que pueden existir, digamos, contravenciones, ¿verdad? Que puedan estar establecidas en un procedimiento administrativo, ¿sí? O también podemos verlo por la vía judicial, ¿sí? En donde definitivamente pues estamos frente a lo que es, digamos ya, un procedimiento de delitos, ¿no? Es decir, en la vía eh, penal. ¿Qué naturaleza jurídica pues tendrá este derecho tributario o ilícitos tributarios, digamos así? Elementos, digamos, tiene que concurrir para que se produzca este delito tributario. Bueno, la doctrina establece elementos claves como la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la imputabilidad, ¿verdad? Son elementos que ya ustedes también los han visto en derecho penal y que no necesitamos andar en ellos, puesto que será de igual forma, ¿no? Es decir, tiene que existir una tipicidad, es decir, un hecho que la norma reconoce, no le pertenece o está fuera de la correcta aplicación, ¿sí? O el comportamiento está fuera de ley, ¿sí? Tiene que ser contrario a la norma, ¿sí? Debe tener una responsabilidad, ¿sí? Un grado de responsabilidad y evidentemente que sea pues atribuido a alguien en particular, ¿no? Que es quien comete este delito. Entonces hacia allá es donde van estos elementos claves, ¿no? Que es la teoría clasista, ¿no? La que conocemos como teoría clasista. Muy bien. Existen también otros elementos como, por ejemplo, subjetivos del injusto, ¿no? O sea, es decir, habrán otros elementos u otros componentes que se puedan describir dentro de esas tipicidades o dentro de esas normas que los podamos ver como de manera subjetiva. Y eso lo vamos a poder identificar en el momento en el que, por ejemplo, cuando en el último recuadro, que ustedes pueden ver aquí, precisamente nos habla de el dolo, del incumplimiento de normas tributarias, de simulación, de ocultación, de omisión, falsedad o engaño, ¿sí? O lo que induzca error, ¿sí? Entonces, hacia allá vamos a tener que, digamos, derivar o establecer el grado de responsabilidad en virtud de estas actuaciones, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando veamos todas las tipicidades que nos permite revisar el código, ¿no? El que oculte documentación, el que altere los registros contables, el que use facturas falsas, ¿no? Entre otras actuaciones. Son, digamos, esos componentes los que van a permitir determinar qué tan dañoso o culposo puede ser eh, el perjuicio que se le va a causar precisamente a la hacienda pública, ¿no? Eh, los elementos, perdón, estamos en los elementos subjetivos del injusto, ¿verdad? Normativos del tipo, es decir, están establecidos en la norma, y elementos de culpabilidad distintos como culposos o dolosos, ¿no? Es decir, no solamente estamos hablando de delitos que eh, puedan estar, digamos, con una sola, una determinada responsabilidad, ¿no? Eh, desde lo filosófico, ¿no? La doctrina también ve que es un hecho realizado por el hombre, ¿no? Hiere la existencia y progreso de la sociedad, ¿sí? Y por ende, el Estado, por la vía penal, impone una pena al ofensor con el ánimo de restablecer la estabilidad social quebrantada.
Ustedes recordarán en las primeras clases, ¿no? Cuando hablábamos de la política fiscal y todo este mecanismo que el Estado tenía que planificar, ¿verdad? Y presupuestar precisamente para poder cumplir con el bienestar o el bien común que se le conoce a través de las obras y de los programas y de los planes que se instruyen o se fundamentan precisamente en las arcas del Estado, dependiendo del ejercicio fiscal, ¿no? Cuáles serán las prioridades, pero sin embargo a eso va, a eso se refiere con que hiere la existencia del progreso de la sociedad. Sí, definitivamente es un perjuicio que impide el incumplimiento de los fines del Estado, ¿sí? En relación a la recaudación que ésta, pues, eh, realiza, ¿no? Entonces, definitivamente se va a tener que sancionar, ¿sí? A este sujeto contribuyente, evasor del pago de los impuestos, los tributos, y que impida precisamente este desarrollo. No habrá una sanción, y bueno, y eso lo determinará según, digamos, las tipologías, cuáles serán más graves y cuáles serán menos graves. Es decir, cuáles son culposas, cuáles son dolosas, ¿sí? Y establecer el grado de responsabilidad en esas actuaciones. Había dicho que el delito tributario, pues, es un delito económico, ¿no? Entonces, la existencia del dolo en hechos tipificados, ¿verdad?, como infracción, los elementos del dolo, ¿sí?, el incumplimiento de estas normas tributarias, la simulación, la ocultación, la omisión, la falsedad, el engaño, o lo que induzca error a la dirección tributaria o a la administración tributaria, pues son parte de este delito tributario, o son los componentes que, digamos, se van a tener que revisar y analizar por parte de quién, del juez penal, ¿no? Y obviamente de la fiscalía, ¿no? En el momento de determinar las responsabilidades de quienes hayan hecho, pues, el cometimiento de un delito tributario. Bien, hablamos del ilícito tributario, ¿sí? Y tenemos que identificar quiénes serán los responsables, ¿no?, de esos delitos tributarios. Y como les decía, si nuestra figura jurídica más importante dentro del Código Orgánico Tributario ha sido la obligación tributaria, sí, y todo gira en torno a ella, sí, sus recursos, sus acciones, sus derechos, sus obligaciones, las formas de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pues entonces estaremos frente a los actores o a los sujetos actores de esos delitos, que serán pues los mismos contribuyentes, ¿no? Los contribuyentes, los responsables o los terceros, que ya los habíamos visto, ¿no? Como parte de los sujetos pasivos de la obligación tributaria. Entonces, serán estos quienes se revelen a través de personas naturales, personas jurídicas o representantes legales o contadores, ¿sí?, de estas personas mencionadas, eh, son quienes tendrán, pues, esta calificación de responsable o de responsabilidad penal. ¿Qué elementos no absolutos del delito tributario pueden existir? Bueno, la doctrina establece que pueden darse las famosas leyes en blanco, ¿no? Frente a estas, solo se completa, pues, cuando se lee conjuntamente con las leyes fiscales que puedan llenar su contenido, ¿no? Es decir, que pueda existir, digamos, algunas leyes en blanco que puedan ser complementadas o llenadas a través de otras normativas de carácter fiscal también, que permitan revelar lo que es el delito en esencia, ¿no? ¿Qué es lo que se produce? Y en lo normativo del tipo,
¿sí? Por el resultado, ¿no? Típico del fraude fiscal, es decir, el delito completo. Bien, el bien jurídico protegido, ¿no? Que es, digamos, hacia donde debemos de llegar o hacia donde debemos realmente tener presente, ¿no? Yo les había explicado que tenía este componente económico, ¿no? Entonces, definitivamente, pues estaremos frente al patrimonio estatal, ¿sí? En defensa de qué? De los derechos económicos del Estado y del bienestar y supervivencia de la comunidad, es decir, de todos aquellos fines del Estado y, como les decía, el bien común, que a la larga con las recaudaciones fiscales es que, digamos, se pueden financiar precisamente lo que les decía, proyectos y el progreso de la sociedad, ¿no? En sí, de la comunidad ecuatoriana o de la sociedad ecuatoriana. Bien, los delitos contra el orden económico, pues, tendrá una defensa de orden económico, ¿sí? Y la existencia, pues, del Estado, ¿no? Es decir, en este sentido, lo que se debe defender o proteger en este caso, son todos los aspectos de orden económico, que será, pues, obviamente, la recaudación efectiva de sus tributos, ¿sí? Es decir, la justa, ¿no? Recaudación, porque se entendería que, digamos, ese contribuyente y esos sujetos a los que nos referimos, ¿sí? eh, estarían eh, saliéndose de las normas para evadir o usar artimañas de tal forma que le permitan deteriorar el patrimonio del Estado, ¿no? Bien, también en la teoría penal tributaria, la doctrina habla de lo que es el control fiscal, ¿no? Dice, bueno, en realidad no debería existir este problema, ¿sí? Porque entendemos o pretendemos pensar que el ciudadano no quiere ser un evasor, ¿verdad? De los tributos, es decir, no quiere causarle lesión alguna al Estado, ¿no? Tal vez se podría ver en un sistema injusto, ¿no? Que es un poco lo que hay que analizar, ¿no? Y que, bueno, lo hemos venido viendo también en otros temas, ¿no? En donde decimos, bueno, Ecuador es un país en el que tiene una carga tributaria bastante elevada, sí, entre el 60 y 70%, muchas veces se lo ha estipulado, ¿no? En que se tributa, digamos, en un alto porcentaje. Y claro, las empresas pues se ven mermadas de sus utilidades, ¿no? Sin embargo, hay negocios que prosperan, ¿no? Frente a ese escenario del gravar, digamos, impuestos, ¿no? Fíjense ustedes que ahora ya tenemos, hace pocos días ha entrado en vigencia la aplicación de IVA en las aplicaciones informáticas, ¿no? Como son Netflix, entre otros proveedores, ¿no? Amazon, etc. Entonces, fíjense ustedes que ahí, por ejemplo, había un vacío de ley, ¿sí? Que se venía discutiendo, se venía diciendo, bueno, ¿cómo se le va a aplicar el impuesto a estas acciones, ¿no? Sin embargo, bueno, ya se ha descubierto que es completamente factible, ¿sí? Y que definitivamente, o sea, al menos en el IVA, ¿no? En el IVA, porque en el impuesto a la renta estamos hablando de- del lugar de la renta fiscal, ¿no? O sea, el principio de- de renta fiscal que se le establece pues en el domicilio en donde esté viviendo o esté radicada la empresa, ¿no? La persona natural o la empresa. Entonces, del domicilio fiscal. Y digamos que eh, puede haber una empresa que está ubicada en Estados Unidos y allá están las personas, ¿no? Pero sin embargo tiene
digamos, puede vender en el resto del país, sin necesidad de tener un local ni nada, sino una página web que se sienta ahí y se hacen las transacciones, ¿no? Entonces, fíjense ustedes con todos esos mecanismos cómo se hace, digamos, este control, ¿no? Entonces, eso es un poco, digamos, el racionamiento que hace la doctrina. Y dice, la administración tributaria debería tener eh, un control fortalecido, ¿no? Ustedes que ya vimos y cerramos el día martes con ustedes los casos prácticos de caso práctico Novoa, ¿no? Podemos ver que, pudimos apreciar que la administración tributaria le faltó un poco más de habilidades y pericias, ¿no? En el sentido de haber aplicado correctamente no solamente los procedimientos jurídicos, sino que también, digamos, los aspectos técnicos, ¿no? Usar una verdadera base de datos compatible al sistema comercial que establecía pues el contribuyente, que era su forma de hacer la exportación, es decir, a través de el valor FOB y no con otros elementos que no correspondían a la evaluación de esos Incoterms aplicados para las exportaciones. Entonces, eh, sobre este control fiscal, ¿verdad? Para criminalizarlo, sí, o para la criminalización, dice, no es una solución, dice la doctrina, ¿sí? El meterlos presos no es una solución, ¿sí? Y claro, no la es porque definitivamente, ¿qué es lo que necesitamos reparar? Y dijimos cuál es el bien protegido, es el económico, ¿verdad? Entonces, usted no pagó y usted se va preso, ¿no? Por ese, por ese delito. Entonces, fíjense ustedes que yo que estuve en un curso eh, eh, tributario, ¿no? Especializado en la Escuela Politécnica, hace muchos años atrás. Y nos llevaron a un asesor de la fallecida eh, economista Elsa de Mena, ¿no? Y nos pasó algo muy gracioso, ¿no? Dentro de la clase, porque mis compañeros eran así, un poco graciosos. Entonces, él decía que, y de hecho son temas que todavía se tocan, ¿no? Por parte del Servicio de Rentas Internas, ¿no? Dice, bueno, eh, las personas que están privadas de su libertad, ¿sí? Y que en las cárceles, por lo general, hacen, digamos, hay talleres, hay quienes pueden, digamos, estudiar una profesión o pueden optar por tener alguna habilidad, ¿verdad? Puede ser un maestro de taller o lo que sea. Y precisamente para enseñarles y forjarles a que puede tener un oficio y que no necesita ni robar, ni matar, ni evadir impuestos, sí, porque con el trabajo honrado pues puede llegar a vivir, ¿no? Que es cuestión de oportunidad y obviamente, digamos, es parte de la rehabilitación que el Estado le da a estas personas que están privadas de la libertad. Pero fíjense ustedes que el caso era muy, muy chistoso porque este asesor decía, ¿no? Nosotros queremos que estas personas que hacen, ¿no? Los carritos de madera para que vendan en las navidades, hacen productos, ¿no? Y que los vendan, ¿no? Entonces, y nosotros decíamos, bueno, pero ¿y cómo les pagan, no? Si ellos no pueden tener dinero, ¿no? Y bueno, porque si no se vuelve una corrupción ahí adentro, ¿no? Y que existe, ¿ah? Es una realidad. Y aparte de eso, decíamos, pero ¿cómo puede ser si están sus derechos ciudadanos suspendidos y definitivamente trabajar no puede? ¿Sí? Y está suspendido sus derechos. Si no, le abren en la mañana y le dice vaya a trabajar y regrese, ¿no? Si fuera así. Este, pero no es el caso, ¿no? Entonces nos poníamos a reflexionar, ¿no? Y entonces un amigo le dice, discúlpeme, pero le van a cobrar impuestos, va a tener que declarar impuestos. Y le dice, claro, por supuesto, le dice.
No, el asesor, por supuesto que sí. Ah, ya. Y si no los paga, se va preso. Ya. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Todos nos reímos porque definitivamente un preso, si no pagaba los tributos, también se iba a ir preso, estando preso. Entonces decíamos que son cosas que pueden tener buenas intenciones, ¿no? Pero que en definitiva, y como dice la doctrina, ¿no? Esa criminalización no es la solución absoluta para poder tener una cultura tributaria, ¿no? Porque esa es la contraposición a esta, lo contrapuesto a esta criminalización. Es decir, es el Estado el que debe buscar la manera en que estos contribuyentes, estas personas naturales, personas jurídicas, sí, realmente se permitan tener, o sea, por ejemplo, hay países en los que los impuestos son bastante altos, ¿no? Pero también los beneficios son de primera, ¿no? Escuela gratuita, universidades gratuitas, para sus hijos, sistema de salud es impecable, ¿no? Y entonces podemos ver que existen modelos que definitivamente no ponen en riesgo, ¿sí? El patrimonio del Estado, ¿no? Es decir, la gente tiene conciencia de que definitivamente le va a ser, digamos, retribuido el pago de sus impuestos en los servicios básicos necesarios que el Estado le ofrece, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, eso hace relación a este denominado control fiscal, ¿sí? Que es el que va a permitir precisamente que estas cosas no pasen, ¿no? Y por eso yo les decía, y vuelvo al caso Novoa, ¿no? No pasó a ser una evasión fiscal, ¿no? Sino más bien un tema de control, ¿no? Es decir, se lo quedó en el acta de determinación, es decir, en esa facultad que tienen, esa potestad determinadora y de revisión eh, que ya habíamos pues, comentado, ¿no? Muy bien, también la implementación de un mecanismo de controles eficaces, ¿no? Evitar ese ilícito tributario. Pues bueno, eso lo que les explicaba, ¿no? Por ejemplo, tener bases de datos eficientes, actualizadas, personal tecnificado, personal realmente que conozca de la materia, ¿no? Fíjense ustedes que lastimosamente cuando yo hice mi maestría, sí, y que en mi maestría era la segunda promoción, sí. A la tercera promoción ya el Servicio de Rentas Internas dijo no van más maestrías. ¿Sí? Y no se dan maestrías en tributario, realidades tributarias. Y eso está mal, ¿sí? Porque precisamente es un mecanismo eficaz de control. Es decir, necesitamos personas que verdaderamente se formen, ¿sí? Con criterios independientes en universidades, en programas especializados, precisamente para poder combatir el ilícito tributario, ¿sí? Y entonces tener gente que verdaderamente puedan asesorar. Si vemos, tenemos las firmas auditoras, son las que se especializan y tienen los equipos tributarios y son grupos muy cerrados, ¿no? En ese sentido. Y les hacen hacer carrera, ¿no? Eh, dentro de estos equipos de trabajo, sí, digamos, para que crezca profesionalmente, pero no hay otra opción, ¿sí? O sea, de manera independiente no hay otra opción para poder estudiar, digamos, el tema tributario y poder competir con estas personas, ¿no? Y de hecho son también firmas internacionales, ¿no? Auditoras internacionales que se han venido, pues, a radicar dentro del país, ¿no? Entonces, eh, ahora que yo les comentaba, hablamos de planificación fiscal y hablamos de otros temas, ¿no? Que son, digamos, dentro del derecho internacional. Ahora la SPOL, por ejemplo, está sacando una especialización, una maestría justamente en derecho fiscal internacional, eh, la cual pues todavía no completa el cupo, porque estamos en tiempos difíciles y eso que está más barato todo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, fíjense ustedes, o sea, recién ahora
estamos volviendo a retomar el tema de las capacitaciones, pero necesitamos una base, ¿no? Una base distinta, una base donde podamos revisar justamente el ilícito tributario, ¿no? Como especialidad, o sea, solamente tributación penal, ¿sí? Porque ahí hay harta tela que cortar, ¿sí? El tema de los recursos administrativos y el tema del contencioso, o sea, son temas que, digamos, se pueden revisar y ni decir sobre la naturaleza jurídica de cada impuesto, ¿no? Eh, IVA, ICE, impuesto a la renta, eh, alcabalas, tasas de servicios, todas las que hemos podido revisar en el transcurso de esta materia, ¿no? Y Doctora, finalmente, muy bueno, buenas tardes. con Disculpe, valores, voy ¿no? a Con retirarme. valores personales y sociales, ¿no? Es decir, evitar el cometimiento de los delitos tributarios a través de precisamente los valores de las personas, ¿no? No negarse a, digamos, a contribuir con el Estado, ¿no? Entendemos que somos una sociedad que hemos padecido y hoy en día estamos hablando mucho de lo que es la corrupción, ¿no? Ahí están justamente las recaudaciones tributarias, ¿no? En estos planes y en estas situaciones eh, a las que queremos poner como excusas, ¿no? Fíjense ustedes, somos una sociedad que queremos ir donde los servidores públicos y el servidor público que simplemente quiere ir a trabajar en un espacio y aportar. Si viene un ciudadano y que le dice, tú comes porque yo te pago con mis impuestos, ¿sí? Y eso es una prepotencia, ¿sí? Más que cualquier otra cosa. Entonces, de los valores es precisamente motivar a ese servidor a que sirva bien, ¿no? A que tenga realmente, bueno, todos hemos perdido la paciencia con algún servidor público, yo también la he perdido, por si acaso no soy santo de devoción, pero en el tiempo en mi largo tiempo y trayectoria que tuve en el sector público, eh, al menos trataba a la gente con mucha educación, ¿no? Precisamente porque vienen con problemas e imagínense, ¿no? O sea, ir a la administración tributaria y que a usted le digan, usted debe, usted está en coactivo, usted está con el rollo, tiene bloqueadas sus cuentas, tiene todo y usted se paraliza, tiene clausurado su negocio, es de volverse loco, ¿no? Y entonces, claro, quiere que todo se le solucione ya y no quiere hacer cola y no quiere hacer nada. Entonces, esos son precisamente lo que la doctrina establece, ¿no? Dice, bueno, entonces tenemos que poner como parte de ese control fiscal, ¿verdad? Esos valores ciudadanos, ¿no? Es decir, el Estado no solamente tiene que decir que está mejorando el servicio y demás, ¿no? Tiene que poner valores a los ciudadanos. Es decir, paga tus impuestos, que aquí están las obras, paga tus impuestos, que aquí están los beneficios, ¿no? Hemos recaudado tanto para eh, este, solventar tales proyectos. Entonces, eso es un poco lo que establece, digamos, la doctrina cuando analizamos qué es este ilícito tributario, ¿no? Entonces, bien. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí, ¿sí? Nos vamos a quedar hasta aquí. Ya estamos cerca de la hora, ¿sí? En realidad, eh, digamos, tengo un problema de salud. El día de ayer no me sentía bien y hoy tampoco, estamos más o menos nomás. Entonces, este, eh, nos vamos a quedar hasta aquí y ya con ustedes me veo el día lunes, ¿no? Entonces el día lunes vamos a revisar un poquito más sobre este ilícito tributario, ¿no? Y algunas otras características y elementos que también aporta la doctrina. Les voy a dejar puesto un trabajo de una lectura para que ustedes
hagan un cuadro esquemático, como siempre, sobre el ilícito tributario, y con eso completamos esta hora de trabajo, ¿no? Entonces, ya se los cargo en la plataforma, y lo pueden revisar, ¿no? Entonces, nos vemos el día lunes, chicos. Muchas gracias por haber estado en esta clase. Cuídense, pórtense bien. Hasta luego, doctora. Chao.